Ministerio El Sembrador presenta Escuela Sabática, un estudio exhaustivo de la lección con José Cuba. Reciban un cordial saludo. Gracias por conectarse al estudio de la lección de Escuela Sabática. Este espacio es promovido por el Ministerio Adventista El Sembrador. Entramos a una nueva semana donde estaremos estudiando la lección número 3 de Escuela Sabática. Antes de dar inicio a este estudio, vamos a pedir la bendición de Dios. Nuestro buen Dios, gracias por permitir este estudio a través de este medio. Rogamos, Señor, que estas enseñanzas puedan llegar a todas las personas que necesitan escuchar. Danos tu Santo Espíritu, danos sabiduría y comprensión de tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Como ya lo mencioné hace un momento atrás, para esta semana vamos a estar estudiando la lección número 3, que lleva por título Unidad en Cristo. Ese es el tema que vamos a estar estudiando. Unidad en Cristo. En la versión Reina Valera de 1960, la palabra unidad se repite textualmente 2 veces. En otras versiones, los traductores utilizan equivalentes para hacer más comprensible el significado de unidad. En la Sagrada Escritura encontramos expresiones como, por ejemplo, uno, que todos seamos uno, que seamos de una misma mente, de un mismo parecer, unánimes, perfectos en unidad. Estas expresiones se encuentran en la Biblia y están allí para desarrollar el concepto de unidad. El versículo de memoria se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, que dice: Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes estén perfectos, unidos en una misma mente y un mismo parecer. En esta escritura, lo que el apóstol San Pablo está haciendo es promover la unidad. Está instando a la iglesia a que se mantenga unida a Cristo, que se mantenga en unidad con el Señor. Pues al hacer esto, ellos también van a ser llevados a la unidad. El versículo de memoria me hace recordar a la escritura que se encuentra en Efesios capítulo 4, versículos 4 hasta el 6. ¿Qué nos dice esta escritura? Vamos a leerla. Dice así: Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En esta escritura, el apóstol San Pablo nos está presentando 7 realidades. Y vamos a identificar estas 7 realidades. Menciona: 1, un cuerpo; 2, un espíritu; 3, una misma esperanza; 4, un Señor; 5, una fe; 6, un bautismo; 7, un Dios y Padre. Aquí el apóstol San Pablo está presentándonos 7 realidades. Y el apóstol en este capítulo señala que la unidad se funda en estas 7 realidades. Estas 7 realidades son como pilares que sostienen la unidad. Y es esencial que nosotros podamos comprender estas 7 realidades a la luz de la Sagrada Escritura. No solo teóricamente, es esencial que podamos vivirlas, porque al vivirlas vamos a comprender por experiencia en qué consiste la unidad en Cristo.
Ahora, durante esta semana vamos a estar estudiando lo que significa la unidad en Cristo y también conociendo qué sucede cuando ésta se fractura. La sección del domingo nos lleva a considerar el siguiente punto: el problema de los grupos cerrados en la iglesia. Para eso vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. La escritura dice así: Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Antes, estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Ya en los tiempos del apóstol Pablo había divisiones, surgían facciones, se levantaban grupos que amenazaban con la unidad de la iglesia. Y eso no es algo nuevo, siempre ha sucedido a través de la historia de la iglesia y hoy en día seguimos viendo lo mismo. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Lo que tenemos que hacer es una labor preventiva. De esa manera podemos evitar que esto ocurra. Sin embargo, habrá algunas veces que no se podrá evitar. Surgirán facciones, divisiones dentro de la iglesia. La lección de esta semana nos plantea la siguiente pregunta. Dice: ¿por qué los grupos o facciones que se levantan son peligrosos para la unidad de la iglesia? Les quiero compartir lo siguiente. Y lo que les voy a compartir no es algo que me contaron, sino es algo que yo mismo lo he experimentado. Algunos años atrás, aquí en mi país, en mi ciudad, hubo una división muy fuerte, una facción que se levantó con mucha fuerza. Y pude ver por experiencia personal que cuando esto se levanta es muy peligroso para la iglesia. ¿Por qué? Porque rompe con la unidad de la iglesia. Y cuando se rompe con la unidad de la iglesia, lo que sucede es que los miembros terminan enfrentándose entre sí. Y muchas veces, y es lamentable decirlo, con conductas que solamente se ven en las personas inconversas. Las divisiones y las facciones que se levantan en la iglesia son peligrosas porque muchas veces terminan haciendo que los matrimonios se disuelvan. Yo he podido ver, ¿no?, cómo esposos al lado de la división y la esposa al lado de la iglesia, o viceversa, el esposo al lado de la iglesia y la esposa al lado de los que siembran la división, el caos. Tan fuerte es el enfrentamiento que he visto, ¿no?, como muchas veces los matrimonios se disuelven por causa de estas cosas. Es peligroso porque muchas veces las personas que son débiles en la fe terminan renegando y abandonan la iglesia, se vuelven al mundo, ni siquiera se quedan con los que causaron la división. Y lo más lamentable, las divisiones en la iglesia es peligroso por la siguiente razón. He podido ver cómo muchas veces se hacen de estos videos y se cuelgan en las redes, cuando debería protegerse, ¿no?, la intimidad de la iglesia. Y muchas veces la gente que está a nuestro alrededor, que no comparte nuestra fe, dicen: mira, ahí están los hermanos que se dicen cristianos, miren cómo pelean y se muerden entre ellos. Y en eso que sucede se cumple, ¿no? Se cumple lo que dijo el apóstol San Pablo en Romanos 2:24. Él dijo así: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Por eso es peligroso las divisiones en la iglesia, porque desacreditan la fe y hacen quedar mal al Señor. ¿Cómo podemos evitar que esto suceda? Haciendo labor preventiva. Y esta labor preventiva debe estar basada en el principio que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17, dice así:
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Podemos evitar que se levanten las divisiones haciendo labor preventiva, tomando como base la Sagrada Escritura. Por eso que dentro de la iglesia debe haber de manera permanente una obra constante de enseñanza bíblica, de corrección y de formación espiritual. De esa manera vamos a evitar las divisiones, las facciones, que lo único que hacen es romper con la unidad de la iglesia. Continuemos. La sección del día lunes lleva por subtítulo Centrados en Jesús. Recordemos, hermanos, que el núcleo de la unidad es Cristo. Él es el fundamento de la verdadera unidad. Y esto implica todo aquello que nuestro Señor enseñó y mandó guardar. En este día nos pide leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Dice así: Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Antes estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Ahora la lección nos plantea la siguiente pregunta, que la vamos a responder en base al versículo que hemos leído. La pregunta que nos plantea la lección es la siguiente: ¿qué crees que quiso decir Pablo con estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer? Para responder esta pregunta lo vamos a hacer en base al versículo que hemos leído. ¿Qué significa estar unidos en una misma mente y un mismo parecer? Comencemos con el primer punto: unidos en una misma mente. Recordemos, hermanos, que la conversión es una experiencia esencial en la vida cristiana. Toda persona que ha experimentado la conversión experimenta un cambio fundamental en su vida. Pasa de tener una mente carnal a tener ahora una mente espiritual. Ahora en su corazón son plantados principios de vida, y el converso a partir de ese momento comienza a pensar y a guiarse por esos principios de vida que no son otra cosa que el carácter de Dios. A partir de ese momento podemos decir que el creyente, el que ha experimentado la conversión, tiene la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque se guía por esos principios de vida que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón y que no son otra cosa que el carácter de Dios. Y si paralelamente la comunidad entera, el resto de creyentes, pasan por la misma experiencia, se dice entonces que toda la comunidad de fieles están unidos en una misma mente. ¿Por qué? Porque tienen la mente de Cristo. Ahora vamos a dejar que la Biblia nos explique qué significa estar unidos en un mismo parecer. Recordemos que la Iglesia de Dios es universal, está diseminada en distintos contextos culturales. Se puede ver cómo un grupo de iglesias que se encuentran dentro de una misma área geográfica tienen diferentes maneras de expresar su adoración a Dios. Se puede ver cómo en algunas iglesias en su liturgia solamente hacen uso de himnos tradicionales en su adoración a Dios. En otras se ve que además de los himnos utilizan canciones religiosas modernas. En otras iglesias se puede observar que usan posturas en la oración, en algunas solamente de rodillas. Todas las oraciones son hechas de rodillas.
En otras, además de hacer oraciones de rodillas, también las hacen de pie o sentados. En algunas iglesias, por ejemplo, las mujeres asisten al templo con vestidos que les llegan hasta los tobillos, porque consideran que eso está más en armonía con la reverencia hacia Dios. En otras podemos ver, por ejemplo, que las mujeres van con faldas un poquito por debajo de la rodilla. Y menciono esto para recordarnos la gran diversidad que se ve en las iglesias. Ahora, considero que esta gran diversidad, si está enmarcada dentro de los principios bíblicos que tienen que ver con la pureza, la decencia, el pudor, no hay por qué ponerle objeciones, porque todos pasamos a ser de un mismo parecer, porque nuestra fe viene a estar centrada en el Evangelio, en la palabra de Dios, en el contenido doctrinal de Cristo. Ahora, la lección también nos plantea la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre los grupos cerrados y los grupos pequeños? ¿Cómo podemos tener cuidado de que los grupos pequeños se conviertan en grupos cerrados? Para poder responder esta pregunta, es necesario definir qué es un grupo pequeño, qué es un grupo cerrado y por qué encierra un peligro que un grupo pequeño se convierta en un grupo cerrado. En la iglesia adventista, los grupos pequeños son espacios donde los hermanos se reúnen para confraternizar, para estudiar la palabra, donde se preparan para el cumplimiento de la misión. Los grupos pequeños en la iglesia adventista son parte de la estructura. En las iglesias locales encontramos grupos pequeños. Su número va a depender del número de miembros que tenga una iglesia. Cuando un grupo pequeño comienza a desarrollar interpretaciones equivocadas que contradicen las creencias establecidas, cuando un grupo pequeño comienza a cuestionar la autoridad de la iglesia, a señalar que lo que ella enseña es la única verdad, a sembrar división, caos, se dice entonces que ese grupo pequeño se ha convertido en un grupo cerrado. Y cuando se convierte en un grupo cerrado, es una amenaza para la iglesia, es un peligro para la iglesia porque rompe con la unidad de esta. ¿Cómo podemos o cómo debemos enfrentar cuando se presenta esta situación? Considero, por la experiencia que he visto, he tenido, lo mejor que podemos hacer es invitar a estos hermanos al diálogo con espíritu cristiano, sentarnos y conversar tomando como base la palabra de Dios y el espíritu de la profecía. Debemos hacer todo lo que esté de nuestra parte por convencerlos, persuadirlos, llevarlos a la reflexión y que puedan desistir de su posición equivocada. El resultado que vamos a obtener va a ser lo que siempre vemos. Va a haber muchos que van a reconocer su error y van a volver a la armonía, a la unidad con la iglesia. Pero habrá otros que van a persistir en su posición, que no van a quererse sujetar al orden establecido por la iglesia, que buscarán la desunión y ellos mismos van a elegir mantenerse alejados de la iglesia. Será allí cuando recién la iglesia deba proceder disciplinando, separando a esos hermanos. Considero que esta es
la manera correcta de proceder cuando se presentan estas situaciones. Evitar siempre los conflictos y las peleas, porque esto a nada bueno conduce. Aquí también hay otro punto importante que debemos de considerar y que por lo general no se habla, y es necesario hacerlo para evitar confusión, malos entendidos y que se cometan dentro de la iglesia injusticias contra los miembros. Hoy en día lo que se está viendo es que hay un decaimiento espiritual y cada día que pasa se puede percibir que esto se hace más fuerte. Y este decaimiento espiritual es algo que se ve en la administración de la iglesia y que se ve reflejado, ¿no?, muchas veces en el ministro. Hoy en día, es lamentable decirlo, pero hay muchos ministros que se han dado más a lo administrativo. Están muy enfocados en el crecimiento numérico de la iglesia y han dejado de lado la labor para la cual fueron llamados, el cuidado pastoral. Y cuando esto sucede, los feligreses, la iglesia, sentimos un vacío espiritual. Sentimos que falta enseñanza sólida. Sentimos que no hay alimento fresco. ¿Y qué sucede? Muchos hermanos deciden comenzar a reunirse en sus grupos pequeños con un propósito mucho más definido, ¿no? Mantener viva su fe. Comienzan a estudiar la palabra, comienzan a profundizar en ella y muchas veces lo que sucede es que estos hermanos con buena intención son tildados de personas que están comenzando con la división. Y no es así. No es así. Ellos están doctrinalmente bien. No hay en ellos el ánimo de sembrar división. No hay en ellos el ánimo de cuestionar la autoridad de la iglesia ni separarse de ella. Simplemente están buscando por ellos mismos el alimento espiritual sólido que deberían estar recibiendo del ministro, pero que ahora se encuentra ocupado en otras cosas menos en lo que debería estar empeñado. Cuando se presenta esta situación, necesitamos actuar con mucha sabiduría y tino, porque recordemos, cuando esto se presenta, no estamos hablando ahora de un grupo cerrado. En este caso no hay grupo cerrado, ese grupo sigue siendo un grupo pequeño. Lo que tenemos que hacer en esta circunstancia a fin de no cometer errores es lo siguiente: pedir que vuelva a la unidad, no este grupo pequeño, sino que vuelva a la unidad el ministro, que él vuelva a la unidad cumpliendo su labor de cuidado pastoral, con un enfoque renovado de estudio bíblico profundo que alimente verdaderamente a la grey. De esa manera se podrá restablecer la unidad dentro de la iglesia. Es importante, hermanos, notar esta diferencia. Esto es algo que actualmente está sucediendo. Debemos trabajar por la unidad, cuidando de no perjudicar a personas que lo único que están haciendo es mantener viva su fe. Otro punto importante que nos lleva a considerar la lección es el siguiente: con sabiduría y madurez. Y nos invita a leer 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda,
porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? En esta escritura, el apóstol San Pablo lo que señala es que las divisiones, las contiendas, son una evidencia de inmadurez espiritual. El apóstol San Pablo quiere conversar con la iglesia de Corinto, quiere hablarles como espirituales, pero no puede. Y no puede porque la iglesia se encuentra sumida en divisiones y en contiendas. La inmadurez espiritual lo único que provoca es eso, divisiones y disensiones. Y las palabras del apóstol Pablo en esta escritura son una exhortación para que la iglesia alcance madurez espiritual. La madurez espiritual lo que permite es discernir con sabiduría las causas del conflicto y sabe cómo trabajar para restaurar la unidad. ¿Esto qué implica? Que los miembros de un grupo pequeño no caigan en el aislamiento y al mismo tiempo que los líderes de iglesia puedan cumplir fielmente con su ministerio en la enseñanza espiritual de la iglesia, con ese amor abnegado que nuestro Señor Jesús nos mostró también a nosotros. Eso está escrito en Efesios, en Filipenses, capítulo 2, versículos 5 hasta el 8, y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así como Jesús mostró esa abnegación al dar su vida para con nosotros, también nosotros debemos trabajar con esa misma abnegación para restaurar la unidad en la iglesia. Por eso que es esencial que podamos hacer un trabajo abnegado, y esto implica que la iglesia escuche a su pastor en el Señor, y que el pastor, los líderes de iglesia puedan trabajar de manera consciente, con fidelidad, llevar su ministerio para que pueda evitarse de esa manera las divisiones, las contiendas y los conflictos. El apóstol San Pablo en sus cartas nos dice que estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos. Estamos viviendo el tiempo del fin. Y la iglesia lo que está haciendo es aguardar el segundo advenimiento de Cristo. El enemigo sabe muy bien estas cosas y lo entiende mejor que nosotros. Por eso que procura sembrar la división, la contienda, la rivalidad, romper con la unidad de la iglesia. Y nosotros, los discípulos de Cristo, su pueblo, su iglesia, no debemos permitir esto. Por eso que es esencial que debamos aferrarnos firmemente al Señor, mantenernos en unidad con Él. ¿Y esto qué implica? Relacionamiento y comunión diaria. También esto abarca adherirnos fielmente a todas las cosas que el Señor enseñó y mandó guardar. Necesitamos mantenernos del lado del Señor, trabajar y luchar por la unidad de la iglesia y dejar que el Espíritu Santo nos guíe, nos aconseje y nos lleve a la verdadera unidad. Considero que el tema de esta semana ha estado muy interesante, muy reflexivo. Creo que necesitamos ahondar en lo que significa la unidad en Cristo.
Te invito, mi hermano, mi amigo, a que puedas ahondar, profundizar más en el estudio de esta semana. Te deseo que pases un lindo día. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. También permíteme decirte que nos dejes tus comentarios. Ya hemos recibido algunos saludos. Si consideras que esta lección te suma, te ayuda espiritualmente, háznoslo saber en tus comentarios con la palabra amén. Comparte nuestras publicaciones, de esa manera nos ayudas a nosotros a poder continuar. Quisiéramos recibir tus sugerencias, tus comentarios, tus preguntas. Te las haremos llegar la respuesta lo más pronto posible. Que tengas un excelente día.